¿Cómo están, queridos hermanos? En esta oportunidad estoy trayendo una meditación a raíz de algunos comentarios que hemos estado recibiendo por los temas que su servidor ha estado presentando en las transmisiones en vivo cada sábado y de manera especial los últimos sábados con respecto a la apostasía. Hermanos, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de lo que sucede en el pueblo de Dios. Y existe dentro de la inspiración profecía que habla de la apostasía en los últimos tiempos. No, esto no es apostasía de un pueblo que no es de Dios. Esto es apostasía del pueblo de Dios. Dicho sea de paso, es la única manera de poder ver la apostasía que la inspiración, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, manifiestan. No hay otra manera de poder ver la apostasía. Quiero presentarles un versículo en la palabra de Dios. Es muy interesante lo que declara Jeremías capítulo 2, versículos 9 al 13. En los primeros versículos de Jeremías, el Señor, nuestro Dios, reclama a su pueblo. ¿Sí? Está reclamándole el haberse apartado de Él. Y le dice varias cosas el Señor, como por ejemplo que Él fue el que lo sacó de Egipto, como lo condujo por el desierto, y otras cosas más que el Señor nuestro Dios sabemos que hizo por su pueblo. En el versículo 9 menciona la palabra de Dios. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. La razón por la cual se manifiesta el juicio de Dios para con su pueblo es porque el pueblo de Dios no está haciendo caso a lo que Dios le está diciendo. No está respondiendo de una manera correcta al amor de Dios, a la manifestación de Dios, a su misericordia, a su bondad, a todo lo que el Señor hace por su pueblo. Entonces viene juicio, viene en pleito. Y dicho sea de paso, las cosas entre el pueblo de Dios con Dios no están bien, mis hermanos. Las cosas entre el pueblo de Dios y Dios no están bien. Esto quería mencionarlo antes de leer el versículo 10. En el versículo 10 dice, porque pasad a las islas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha habido cosas semejantes. Y ahí, si pueden ver en sus Biblias, hay dos puntos. ¿Qué cosa quiere el Señor Dios, nuestro Dios, que su pueblo vea en estos lugares que no pertenecen a su pueblo? El versículo 11, el Señor pregunta, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Qué tremenda pregunta. Y el Señor, luego que termina la pregunta, dice, pero mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Y para tener en claro, cuando habla que el pueblo ha cambiado su gloria, según el Salmo 3, el versículo 3, dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria. Así que cuando en Jeremías capítulo 2, versículo 11, está hablando de la gloria del pueblo, se está refiriendo a Dios, a la presencia de Dios, ¿sí? Y a Dios de manera general. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Ha cambiado de Dios, para ser más claro. ¿Y por qué me atrevo a mencionarlo así? Por la pregunta que hemos leído en el versículo 11 justamente. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Y el Señor declara, el Señor reclama, mi pueblo sí ha cambiado a su Dios, me ha cambiado.
Versículo 12. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Esto realmente debe causar horror, debe causar una gran admiración, porque estas naciones tienen falsos dioses, no son Dios, pero la nación que tiene al verdadero Dios no se queda con él, sino que lo cambia. Esto es lo que el Señor está declarando. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Qué tremendo. ¿Qué ha hecho el pueblo de Dios con su Dios? Lo dejaron. Mis queridos hermanos, la inspiración nos está manifestando que el único pueblo que cambia de Dios es el mismo pueblo del verdadero Dios. Y las naciones paganas conservan sus falsos dioses. Recordando la historia de nuestra iglesia, mis queridos hermanos, no queda absolutamente duda de que Dios fue quien levantó al pueblo adventista, fue Dios quien dio sus verdades a este pueblo. Pero mis hermanos, nos muestra la inspiración que el pueblo de Dios de antaño abandonó al verdadero Dios. Esto, sin lugar a dudas, tiene sentido cuando pensamos en el trabajo que Satanás hace de manera ardua y él es capaz, dice, de engañar aún a los escogidos. Y quiero hacer una pregunta ahora, mis queridos hermanos. ¿La actitud del pueblo de Dios de ahora será distinta a la actitud del pueblo de Dios que describe la inspiración? ¿Será diferente? Mis hermanos, está profetizado una apostasía. No deberíamos escandalizarnos cuando se habla acerca de estas cosas. Esto está revelado. La Biblia y el espíritu de profecía lo manifiestan de esa manera. Deberíamos más bien, al escuchar estas cosas, deberíamos reconocer nuestra indignidad y decir que como pueblo realmente nos hemos apartado del Señor. Bíblicamente, según lo que dice Eclesiastés en el capítulo 1 y en el capítulo 3, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, volverá a ser. Volverá a suceder. Si el pueblo de Dios de antaño abandonó a su Dios, al Dios verdadero, mis hermanos, es lo mismo que va a ocurrir y está ocurriendo con el verdadero pueblo de Dios. No es mi intención discutir si la iglesia adventista, ¿no?, adventista del séptimo día es o no la iglesia de Dios. Sabemos que el Señor la levantó. El problema es que el pueblo se ha apartado. En vez de seguir a Cristo su comandante, está siguiendo a líderes humanos que si han perdido su vista a Cristo, pues no están manifestando a Cristo y no tienen el espíritu de Cristo, por lo tanto tienen el espíritu de otro. Y por sus frutos los conoceréis, mis queridos hermanos. No estoy señalando a nadie de manera específica, pero por sus frutos los conoceréis. Y estamos hablando de lo que está inspirado, mis hermanos. En Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 449, la sierva del Señor escribió lo siguiente, esto en 1905. 1905. Dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Y cuando la sierva del Señor menciona una nueva organización, se refiere justamente a aquellas otras citas donde habla
acerca de las verdades que el Señor había dado durante 50 años. Y esas citas como esas las escribió la sierva del Señor en 1905, 1906. Así que de esas fechas, de esos años, debiéramos mirar hacia atrás y revisar lo que creían los pioneros. Estas cosas, describe la sierva del Señor en otras citas, no deberían moverse ni una jota, ni una letra, ningún bloque, ninguna columna. Debería removerse de esto. Y constantemente nos invita a que no nos apartemos de la fe de los pioneros. Mis queridos hermanos. Así que debiéramos reflexionar en los caminos que como pueblo de Dios, como pueblo adventista, estamos andando. No pretendamos defender algo que realmente no se puede defender, porque la misma inspiración es Dios mismo quien está señalando estas cosas. El único pueblo que cambia de Dios es el mismo pueblo de Dios. Meditemos en esto, queridos hermanos, y que esto sirva para que con un corazón contrito y humillado volvamos al Señor nuestro Dios, para volver a andar en los caminos del Señor y Él nos pueda conducir a un puerto seguro. La profecía menciona que el pueblo de Dios que sea conducido por Cristo va a andar en los caminos del Señor. Pero sabemos que esta decisión es individual. ¿Qué decides, querido hermano y amiga y hermana? El Señor nos invita hoy a poder creer en Él. Levantemos, queridos hermanos, las verdades que el Señor dio en un inicio a su pueblo, el pueblo adventista. Reconstruyamos los muros, reparemos las calzadas, arreglemos las calles que fueron derribadas, mis hermanos, y levantemos el estandarte de la verdad y proclamemos a Cristo crucificado, resucitado y pronto a venir. Y sobre todo a un Cristo que desea morar no solo en su pueblo, sino en cada miembro de su pueblo. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo grande a la distancia y con su servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta una próxima oportunidad. Gracias.